Hola, ¿qué tal, queridos matrimonios? Estamos nuevamente aquí, mi esposa Juanita y yo, saludándoles, bendiciéndoles y pues estamos muy contentos de poder expandir un poquito más en este cuarto tema de la serie Cuidando tus finanzas en matrimonios. El día de hoy tenemos el tema Bendecidos para bendecir y este tema consideramos que es de mucha importancia porque al final del día nos permite abrir los ojos a una nueva dimensión de por qué Dios nos bendice o para qué nos bendice, ¿no? Y hemos aprendido a través del tiempo y a través de la palabra sobre todo, cuáles son los propósitos por los cuales Dios nos ha bendecido y lo hemos aprendido obviamente a la buena y a la mala, dicen por ahí, ¿no? Porque a veces Dios quiere bendecirnos, pero como que muchas veces nosotros mismos no nos dejamos, ¿no? Como que nos vamos resistiendo y vamos dejando de ver el panorama total de por qué Dios nos bendice o para qué Dios nos bendice. Y el día de hoy, pues antes de comenzar, queremos hacer una oración y pues si nos guías en esa oración, Juanita. Sí, buenas noches, amados. Si gustan cerrar sus ojos y acompañarnos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos bendices, Señor, nos prosperas para poder prosperar. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti no podríamos hacerlo. Gracias porque tú nos compartes de ese amor, Señor, que es el que nos hace sensibles a las necesidades de nuestro prójimo. Y en este momento, Señor, queremos poner en tus manos el tema y que tú llegues a los hogares, Señor, para que ellos puedan ser bendición y puedan ser utilizados para tu reino, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sabes, hay muchísimos propósitos por los cuales Dios nos bendice y solamente quisiéramos concentrarnos en algunos de ellos, aunque son muchísimos, ¿no? Obviamente, Él desea que nosotros seamos prosperados, dice la palabra, y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y el día de hoy quisiera que comenzáramos con el primer punto por el cual creemos firmemente que Dios nos bendice. Nosotros, dice la palabra en 1 Corintios 3:9, que somos colaboradores de Dios y somos labranza de Dios, edificio de Dios. Esto realmente creo que es algo muy profundo y tenemos que aprender, entenderlo y sobre todo pues desear vivirlo, ¿no? En primera de Timoteo 6 del 17 al 19 dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Y bueno, pues probablemente aquí no habemos ningún rico o probablemente pues lo está escuchando alguna persona que tiene mucho dinero tal vez en este momento, pues aquí nos dice la palabra que debemos de enseñarles que no sean orgullosos y sobre todo que no confíen en el dinero porque es muy inestable. Hemos visto a través de crisis, hemos visto a través de circunstancias difíciles, como muchas veces alguien que a lo mejor tenía mucho dinero, que era rico, millonario, de repente se va a la bancarrota y de la noche a la mañana todo desaparece. Fíjate lo que dice la palabra, dice aquí deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Es decir, nosotros somos colaboradores de Dios, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de disfrutar de aquello que Él nos da. Es decir, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para colaborar con Él, también somos bendecidos automáticamente. Imagínate que nosotros somos como un popote, como una cañería, una tubería a través de la cual fluye un líquido. Pues simplemente por el hecho de estar en contacto con el líquido, con el agua, pues nuestras paredes también quedarían impregnadas, ¿verdad? Es decir, también podemos disfrutar de esa agua que está pasando por medio de nosotros y parte de ella se queda en nuestra vida como ese efecto capilar que vemos en los principios físicos de la física, donde dice que un tubo tiene ese principio donde se va quedando parte del agua en sus paredes adherida, ¿verdad? Entonces,
necesitamos nosotros disfrutar, nosotros debemos de disfrutar. Dice aquí, diles que usen su dinero para hacer el bien, es decir, otro propósito por el cual Dios nos bendice es para hacer el bien a otros. Y dice aquí cosas muy ciertas. Deberían ser ricos en buenas acciones. Entonces, yo veo esta parte muy importante y muy profunda porque cuando tú traduces o transfieres algo que es un bien material en una buena acción, creo que es cuando verdaderamente comenzamos a entender el propósito de que nosotros tengamos algo, un recurso, es para poder traducirlo en buenas acciones. Y cuando hablamos de ser ricos, no solamente estamos hablando de ser ricos con riquezas materiales, sino con todo aquello que Él nos da a nivel espiritual, por ejemplo. Probablemente tú no eres rico, yo no soy rico en cuanto a bienes materiales, pero somos ricos a través de todo lo que Él nos da a través de su Espíritu Santo. Y esa riqueza no se puede quedar en nosotros, sino que la debemos de compartir a través de generar y de hacer buenas acciones. Dice, siendo generosos con los que pasan necesidad. A lo mejor tú tienes un don de sanidad, a lo mejor tú tienes un don de profecía a través del cual tú puedes animar, exhortar a otras personas. Utiliza esos dones, esos talentos que Dios te ha dado para poder ser generoso con todos aquellos que están pasando por necesidad. Y dice aquí, y estar siempre dispuestos a compartir con otros. No importa si es mucho, si es poco lo que tú tienes, no importa si es una situación, un bien material o un bien espiritual o un don espiritual o en un momento dado alguna habilidad natural que tú tienes con tu mente, alguna habilidad que tú tienes que Dios te ha dado a través de la inteligencia, de las habilidades que tú has ido adquiriendo, compártela con otros. Dice aquí, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Qué maravilloso. Yo recuerdo que durante mucho tiempo yo sentía como que vivía en automático. Haz de cuenta como de esas veces que pones el piloto automático y como que vas por la vida así. Y de repente como que no sentía que realmente estaba teniendo un sentido mi vida. Y dice aquí que cuando nosotros somos capaces de dar, de poder compartir, de poder en un momento dado ser generosos con los que pasan necesidad, podemos comenzar a experimentar lo que es la vida verdadera. Entonces yo te quiero animar a que uno de los puntos es que podamos entender y podamos poner en práctica esto que nos dice aquí. Cuando tú seas bendecido, sea con cualquier tipo de bendición, material, física, anímica, espiritual, que tú te conviertas en un colaborador con Dios. Y bueno, pues el segundo punto tiene que ver con, a ver Juanita, ¿con qué tiene que ver el segundo punto? El segundo punto es bien importante porque tenemos que reconocer el verdadero propósito de lo que tenemos. Eso es sumamente vital. Primero, pues bueno, tenemos que reconocer que tenemos a Dios, ¿verdad? Sin Él no se podrían hacer todas estas cosas. Y segundo, el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ser vital, tienes que dejarlo entrar en tu vida, tienes que dejarlo instalar en tu corazón, porque si sin esos dos ingredientes esenciales, tú no podrías bendecir. Entonces, de nada sirve todo lo demás si tú no tienes el amor de Cristo. Entonces, yo te animo a que primeramente le abras tu corazón, te animo a que le recibas, a que seas salvo por Él, a que le conozcas. Sabes, es muy bonito sentirlo, es muy bonito experimentar, ser prosperado para poder prosperar. Nosotros lo hemos vivido durante, ¿cuántos años, amor? Durante ya casi 10, Ocho. 8,
casi, yo te iba a decir casi 10. Pues casi 10, 8. Pero bueno, nosotros lo hemos vivido y es muy bonito ver cómo podemos ser esa extensión de Dios aquí en la tierra y cómo Él nos ha enseñado, ¿verdad? Lo vemos en Lucas 19 del 1 al 10, cuando le enseñó a Zaqueo. Ujú. Dice, vamos a leer si tienes ahí tu Biblia y nos puedes acompañar. Dice Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, perdón, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subía a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pase yo a tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscarle y a salvarle lo que se había perdido. Entonces, qué bonito, ¿no? Qué bonito que él ya veía cómo iba a ser transformado el corazón de Zaqueo y cómo era el agradecimiento que Zaqueo tenía, que decía, ¿no? Que él daría cuadruplicada veces eh, si alguno, si alguno él habría defraudado, ¿no? Entonces, no hay cómo no agradecer a Dios, es a veces lo mínimo que podemos hacer y sentimos tanto amor por Él que lo único que pensamos es en dar, como ese río, cuando Él coloca ese río de agua viva, lo único que tú haces es dar. Entonces, yo te animo a que no estanques ese río, sino da para que otros puedan beber, da para poder escuchar a otros, para poder ser sensible a sus necesidades y ayudar en todo lo que tú puedas, en dones y talentos, en todo lo que tú puedas. Y no buscando la bendición, Dios te añade más y más. Nosotros lo hemos visto. Nosotros damos y viene más y viene más. Entonces, nosotros no lo buscamos, pero así es Dios. Dios es un Padre que bendice en abundancia. Él no se queda con nada y bueno, nosotros tampoco debemos de quedarnos con nada. Sé esa extensión y bueno, pasemos al siguiente punto. Sí, entonces, como dijimos, el primer punto es siendo colaboradores con Dios y el segundo es reconociendo el verdadero propósito de lo que tenemos. Y justamente el tercer punto que queremos hablar es acerca de que Dios nos bendice para ayudar a los necesitados. En Lucas 10 del 25 al 37 nos dice aquí la historia de un intérprete de la ley que se levantó y se acercó a Jesús, pero dice aquí, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel. Aquel, respondiendo, dijo,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando a cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué historia tan maravillosa yo veo aquí, porque dice claramente que lo primero que existió o que vino dice que fue movido a misericordia. ¿Cuántas veces nosotros no vemos una necesidad y pasamos de largo como quizás como el sacerdote o como el levita? Entonces el primer paso es que nosotros podamos ser movidos a misericordia. Y yo creo que en la historia que Juanita nos mostró de Zaqueo, vemos cómo cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, cuando Jesús posó en su casa, vino la salvación desde ese momento. Y la salvación trae como resultado un amor tan grande que en ese momento yo creo que en ese momento Zaqueo abrió los ojos y pudo ver la necesidad de las personas. Y en ese momento ese amor de Dios, ese amor que comenzó a habitar y a llenar su corazón, fue justamente lo que le permitió quitarse la venda de los ojos y decir, oye, hay tanta gente en necesidad, que él pues obviamente sintió esa necesidad de decir, hasta la mitad de lo que yo tengo se lo doy a los pobres. No creo que fue una acción simplemente para que todos vean cuánto dinero tengo, ahora le voy a dar a los pobres. No, yo creo que fue el amor de Dios que transformó su corazón. Y justamente cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, vas a ser movido a misericordia ante la necesidad de otros. El segundo punto que veo aquí, fíjate cómo él no solamente fue movido a misericordia, sino que y dijo, ay, pues qué mal me siento por él, pues voy a orar por él. No, dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Entonces, cuando tú ves esas necesidades, vas a tomar una acción, vas a ser movido, no solamente esa misericordia, no solamente va a ser para sentirte mal, para decir, ay, bueno, pues vamos a orar por él. A ver, todos oremos por él. No, es para tomar acciones, ¿verdad? Y dice que vendó sus heridas, y fíjate que algo bien padre, porque dice que poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Es decir, él tenía su Mustang, ¿no? Tenía su caballo, su cabalgadura, dice que lo subió en su cabalgadura. Yo no sé si era un caballo, yo no sé si era un burro, pero él tenía un medio. Es decir, él era una persona que tenía un medio de transporte y entonces lo utilizó para poder bendecir a aquel que había sido o que había caído en una desgracia. Entonces, él utilizó los recursos. No solamente fue movido a misericordia, no solamente tomó la acción de vendar sus heridas, sino además disponibilizó de sus recursos, disponibilizó de sus bienes, en este caso de su cabalgadura, lo subió y dice que lo llevó al mesón.
Imagínate que de repente es como agarra y lo lleva a un hotel, ¿no? O lo lleva a un lugar donde, pues, donde pueda estar bien la persona y se pueda recuperar. Y dice, y cuidó de él. Él personalmente, él personalmente cuidó de él. Y fíjate, dice que otro día al partir sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y a mí me encanta esta palabra. No sé si tú lo has notado, pero dice, y le dijo, cuídamele, cuídamele. Él se identificó tanto con la persona que dijo, cuídamele como si fuera parte del mismo en ese momento, ¿no? Y le dice, cuídamelo, por favor, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Qué misericordia, qué amor de parte de esta persona. ¿Y de dónde pudo venir ese amor? Yo creo firmemente que no hay otra forma si no es de parte de Dios. Y entonces Dios nos está invitando a que nosotros podamos identificarnos con la necesidad de las personas y poder utilizar los recursos que Él nos da para poder bendecir a otros, para ayudar a los que están en necesidad. En este caso, vemos que esta persona, el samaritano, tenía un medio de transporte, es decir, no tenía, era una persona que tenía medios, que tenía bienes y los disponibilizaba para, en este caso, para otra persona. En segundo lugar, dice que le dio 2 denarios, o sea, el salario de 2 días se lo dio en este caso, al mesonero, y le dijo, cuídamele, y cuídalo, por favor, te lo encargo, ahí te lo encargo, ahí te encargo, pero lo importante es que él dijo, cuando yo regrese, yo te voy a pagar lo que él haya utilizado. Si gastaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínate el mesonero lo que ha de haber pensado. Llega una persona con una persona herida en su cabalgadura y de repente dice, uy, esta persona se tomó, ha de ser su familiar, no necesariamente, ¿verdad? Se tomó el tiempo para poder cuidar de él, para poder ver que se fuera recuperando mejor y entonces él sale porque pues tiene sus cosas que hacer, pero se lo encarga al mesonero y le dice, cuídamele. Entonces, yo quisiera invitarte a que el día de hoy tú pudieras ver que cuando Dios te bendice es para bendecir. Por eso el día de hoy hemos titulado este tema, Bendecidos para bendecir. Entonces, yo te animo a que puedas realmente reflexionar ahí en tu corazón y puedas pedirle a Dios como matrimonio que Él te permita poder bendecir a otras personas, poder utilizar tus recursos, tus dones, tus talentos, tu tiempo, lo que tú tienes para poder bendecir a otros. Y créeme, Dios, a través de su amor, va a mostrarte y va a llenarte de ese amor, de esa misericordia, para que tú puedas ver claramente y accionar ante la necesidad de las personas. Entonces, ¿quieres agregar algo más, Juanis? Sí, amados, nosotros les animamos también. Sabemos que la palabra dice que teniendo el amor de Cristo echamos todo temor, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros decimos, ay, es que tengo temor de poder bendecir a otros porque a lo mejor se puedan aprovechar de esa sensibilidad que ya Dios colocó en tu corazón, el que ya te mostró y todo, pero dices, es que tengo miedo de que se aprovechen y que confundan la bendición con otra cosa. Yo te quiero decir que te quedes tranquilo, que te quedes tranquila, eso déjalo en las manos de Dios. Él es, Él es quien toma justicia y Él pesa todos los corazones, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido con Dios, que Él ve todos los corazones, ve los sentimientos, las intenciones del corazón y simplemente tú da, el enemigo, pues vemos que sutilmente él quiere parar esa bendición,
pero yo te animo a que seas más sabio y a que te dejes guiar por Dios. Y en el nombre de Jesús oro para que tú no tengas temor, para que el amor de Dios quiebre toda vergüenza, porque muchas veces también, ¿verdad? No tenemos temor, pero a veces pensamos, híjole, Dios ya me mostró a quién bendecir, ya lo colocó en mi corazón, pero tengo vergüenza de ir y decirle o darle o comenzar esa bendición. Entonces, en el nombre de Jesús yo también oro para que Él quiebre cualquier vergüenza para ir con tu prójimo y demostrar ser esa extensión como Jesús lo fue aquí para con nosotros. Entonces, no temas, no desmayes porque Él está contigo y yo declaro que tú vas a ser ese río de agua viva, vas a ser ese río donde todos puedan beber, donde puedan venir a ti y suplir su necesidad como lo hizo Jesús en ese momento cuando todos se le acercaban. Él veía solamente poder dar, poder dar. Entonces, ánimo y sigue la voz de Dios, sigue dejándote guiar por Él y los bendecimos, eh, oramos para que los dos sean extensión de bendición y que Dios prospere su hogar, que Dios prospere todo lo que son sus necesidades, así como ha prosperado nuestras necesidades como matrimonio. Nosotros lo decimos porque ya lo hemos vivido, porque somos ejemplo, porque somos testimonio y en nombre de Jesús así lo hará con ustedes. Gracias por escucharnos y te animamos a que sigas escuchando todas las demás series. Y Y pues les bueno, mandamos un fuerte abrazo, ya les extrañamos y pues nos encontraremos el día 30 ahí en la ¡yujú! congregación para que podamos pues estar más cerca uno del otro y pues les esperamos el día 30, no te olvides de poder pues obviamente prepararte, anotarte en la página de Iglesia Centro encontrarás el link en el cual te puedes registrar y ahí te esperamos. Dios te bendice. Dios te bendice, amado, amada. Hasta pronto.